Lesión medular, nuestra experiencia. Toledo es una ciudad de honda tradición humanista donde el intercambio cultural y científico ha engendrado grandes frutos para el mundo. En el transcurso del siglo XI, la ciudad de Toledo fue un importante centro astronómico en Europa. Mirando su cielo, Azarquiel inventó el astrolabio y ya se atrevió a investigar acerca de la influencia de los planetas sobre las personas. Toledo albergó la escuela de traductores que fundó Alfonso X, el rey sabio, institución dedicada a traducir, compilar y difundir los conocimientos científicos orientales en Occidente. Su actividad, especialmente intensa durante el siglo XIII, permitió a Europa rescatar el saber de grandes científicos y filósofos como Aristóteles o Averroes. Esta ciudad, escenario de tantas fechas históricas y sede de importantes instituciones, alberga desde 1974 el Hospital Nacional de Parapléjicos. Un ilustre toledano, Licinio de la Fuente, por aquel entonces ministro de Trabajo, fue el promotor del centro. Tras 2 años de obras, siguiendo un modelo arquitectónico basado en la accesibilidad, los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, inauguraron sus instalaciones. En aquel acto destacó la presencia del médico austríaco Sir Ludwig Guttmann, artífice de un nuevo concepto de rehabilitación integral de las personas con lesión medular y creador del movimiento paralímpico deportivo. El Hospital Nacional de Parapléjicos inicia su andadura considerando a la persona con lesión medular no solo como un enfermo de tipo traumatológico o neuroquirúrgico, sino como un paciente neurológico complejo. Dada la trascendencia de la lesión medular, esta debe abordarse por un equipo coordinado de profesionales, médicos, rehabilitadores y otros especialistas que consideren esta realidad no solo desde un punto de vista clínico, sino también social, educativo, laboral, psicológico, cultural y todo lo que, en definitiva, ayude a conseguir el objetivo de la rehabilitación integral de la persona. La médula espinal es la gran autopista por la que llegan los mensajes al cerebro y de este al resto del cuerpo. Después de una lesión, todos los nervios por arriba del nivel de la lesión continúan funcionando normalmente. Por abajo del nivel de la misma, los nervios de la médula espinal no pueden enviar mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo, tal y como lo hacían antes del daño. Las secuelas derivadas de esta situación se concretan en la pérdida del movimiento voluntario, por debajo del nivel de la lesión, de la sensibilidad, así como trastornos neurovegetativos que consisten en alteraciones de las funciones vesical e intestinal, alteraciones de la función sexual y del sistema cardiovascular. Una lesión medular supone la pérdida del movimiento voluntario, la pérdida de la sensibilidad y alteraciones en el sistema nervioso vegetativo, que es la parte del sistema nervioso que gobierna funciones tan importantes como es el sistema urinario, el aparato digestivo, el sistema cardiovascular, controlando la respiración y el ritmo cardíaco, y las alteraciones en la esfera sexual. Esto ocurre desde el lugar de la lesión medular hacia abajo, queda desconectada del cerebro, si bien es cierto que una vez pasada la fase de shock medular aparece una función desde la parte lesionada hacia abajo que se llama función medular autónoma. De esta manera, las lesiones medulares se clasifican según el nivel donde se ha producido, la extensión del daño y los síntomas que experimenta el paciente. Según el nivel puede ser paraplegia si la parálisis afecta a las extremidades inferiores o tetraplegia si afecta a las extremidades inferiores y superiores. Según la extensión puede ser una lesión completa si afecta totalmente a la médula o incompleta, una lesión parcial de la médula espinal, es decir, una parte de la misma mantiene algún grado de conexión con el cerebro. Según los síntomas, las lesiones medulares pueden ser de tipo espásticas, se caracterizan porque los músculos del paciente por debajo de la lesión presentan un estado de rigidez y de difícil movilización conocido como hipertonía, o lesiones flácidas. En este caso, los músculos por debajo de la lesión no presentan dificultad para su movilización, reciben el nombre de hipotónicos. Además, con el tiempo van experimentando cierto grado de atrofia, lo que les confiere un aspecto de delgadez a las zonas afectadas. Incidencia, etiología y perfil. La mayoría de las lesiones de la médula espinal tienen origen traumático.
generalmente una fractura del hueso o un desgarro de los ligamentos con desplazamiento de la columna que en definitiva causa el deterioro de la médula. Cada año se producen una media de 25 a 30 nuevos casos por millón de habitantes. El perfil tipo corresponde al de varón de entre 25 a 40 años de edad. Los accidentes de tráfico destacan de manera muy evidente como principal causa de lesión medular, seguidos de los accidentes laborales, accidentes casuales, autolesiones, accidentes deportivos y agresiones. También existen causas médicas como determinadas enfermedades degenerativas. La lesión medular tiene repercusiones muy importantes, tanto a nivel personal como a nivel social, sobre todo si valoramos que el 50% de los lesionados se deben a accidentes de tráfico, el perfil es una persona joven y en muchas ocasiones tiene que cambiar de actividad diferente a la que tenía, tiene que hacer adaptaciones en su vivienda y se tiene que acomodar a vivir una vida distinta a la que hacía hasta este momento. En muchas ocasiones, cuando la lesión es a nivel cervical, con unas grandes secuelas, necesitan la ayuda de una tercera persona para todas las actividades de su vida diaria y en otras ocasiones mucho más graves, si dependen de un respirador, pues necesitan absolutamente para todo la ayuda de una tercera persona. También ocasionan un importante gasto económico a nivel sanitario y podemos calcular que aproximadamente el tratamiento de un lesionado medular está en torno a los 60.000 euros. Proceso asistencial. Los pacientes ingresan en el Hospital Nacional de Parapléjicos en fase aguda, generalmente procedentes de otros hospitales, donde por las características de la patología traumática han sido atendidos en los servicios de urgencias. Tras el ingreso, el tratamiento pasa por distintas etapas. Una fase aguda o de encamamiento que coincide con la fase de shock medular y que se inicia con un tratamiento de fisioterapia general y respiratoria. Ya desde el ingreso se establecen todas las medidas preventivas encaminadas a evitar complicaciones derivadas de la lesión, como es el caso del tratamiento postural que evite la formación de úlceras por presión, así como de rigideces y contracturas. En estos primeros momentos es precisa la rehabilitación de la vejiga e intestino neurógenos, profilaxis de trombosis venosa profunda, además de una consideración del paciente desde el punto de vista psicológico. También se inicia un programa individualizado de rehabilitación que contempla todos los aspectos anteriormente descritos. Esta es una fase que dura entre 6 u 8 semanas, dependiendo del nivel neurológico y de las complicaciones del paciente. La siguiente es la fase de sedestación, en la que comienza el aprendizaje y manejo de la silla de ruedas y se entrena al paciente para la independencia en las actividades de la vida diaria. Se inician salidas por el entorno urbano y por su domicilio para detectar las necesidades y estudiar las adaptaciones que pueda precisar. En los casos de que la lesión lo permita y que en ocasiones o siempre el paciente pueda prescindir de la silla de ruedas, se le entrena la marcha, subir y bajar escaleras y otras habilidades. Además de la sesión de fisioterapia diaria, el paciente acude a terapia ocupacional y realiza actividades deportivas, no solo como un complemento en el tratamiento kinesiterápico, sino también como una actividad lúdica y competitiva. Una característica especial del Hospital Nacional de Parapléjicos es la rehabilitación complementaria, que se encarga de aquellos aspectos no médicos claves en la rehabilitación integral del paciente. Incluye una sección pedagógica, con enseñanzas regladas y no regladas, un área deportiva, ocio y tiempo libre y enseñanza del carnet de conducir. Una vez conseguidos los objetivos médicos rehabilitadores, según sus posibilidades, desde el punto de vista de su nivel neurológico, el paciente está en disposición de recibir el alta. ¿Cómo se trabaja en medicina de rehabilitación? En el momento actual, la medicina de rehabilitación se ha impuesto como una auténtica necesidad. Numerosas personas con distinto grado de discapacidad y dificultades de adaptación se benefician de un tratamiento rehabilitador. Por sus características multidisciplinares, la medicina de rehabilitación es una medicina de equipo en la que el médico asume la máxima responsabilidad y aporta las directrices de un tratamiento donde el paciente asume un papel activo.
Además, el papel de la familia es fundamental para asegurar la continuidad de los cuidados, la vigilancia y la evolución de la lesión medular. Resulta especialmente importante en el caso de las lesiones infantiles, ya que el organismo del niño, aún en crecimiento, tiene características especiales. A los familiares se les imparten cursos reglados de formación e información en los que aprenden cuidados respiratorios, de esfínteres, cambios posturales para evitar úlceras por presión y se les enseña el manejo de situaciones que puedan presentarse en la vida diaria. Un centro pionero e innovador. El Hospital Nacional de Parapléjicos pertenece hoy al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM. Sus profesionales han logrado aplicar métodos e intervenciones que han marcado nuevos horizontes en el tratamiento de la lesión medular. Entre ellos destacan la operación de la mano tetrapléjica, la monitorización del tríceps, la instalación de los primeros marcapasos diafragmáticos, bombas de infusión, avanzadas técnicas de control del dolor y la espasticidad, electroestimulación, isocinéticos, rehabilitación sexual y reproducción asistida, estudio funcional respiratorio, pruebas de esfuerzo deportivo y unidad de biomecánica, entre otros logros. Recientemente se ha incorporado la unidad de neurología experimental, lo que sitúa al centro en la primera línea mundial de investigación en regeneración neuronal de la médula espinal. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abre nuevas oportunidades al Hospital Nacional de Parapléjicos, que ha puesto al servicio de pacientes y profesionales el uso extensivo de las redes de comunicación como intranet o Internet y la utilización de software de accesibilidad y ayudas técnicas para el ordenador, en beneficio de personas con dificultades de movilidad. El hospital cuenta en Internet con una página web, www.infomedula.org, lugar de encuentro en la red de profesionales, pacientes y expacientes del hospital. Parapléjicos funciona en conexión directa con la sociedad. En él han nacido grandes foros científicos, como el de la Sociedad Española de Paraplegia, el primer club deportivo de minusválidos, La Peraleda, la mayor asociación de lesionados medulares de España, ASPAIM, o la Asociación de Voluntarios, ABOSPA, y recientemente la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración. El centro es además un emisor de mensajes que llamen a la conciencia individual y social, porque la verdadera integración requiere de la complicidad y la solidaridad de todos. Hospital Nacional de Parapléjicos, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.